de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripe, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete la boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios muy ventilados. Evita saludar de beso. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y RTV, la nueva imagen. Amantísimo Padre Celestial, soberano Señor, Dios del universo, omnipotente y omnipresente, Dios de lo imposible, Dios invencible. Te reiteramos nuestra gratitud por permitirnos estar cumpliendo con este deber de ser siervos e instrumentos tuyos para que prevalezca tu paz, tu gracia, tu amor y tu justicia, un proyecto de salvación de tu pueblo que lo vienes proponiendo desde hace más de 2019 años. Estamos aquí justamente porque tú así lo induces, porque tú así lo inspiras, porque tú así lo propones, porque tú así pones en nuestra mente las ideas y pensamientos más oportunos y en nuestra boca la elocuencia para poder dar testimonio también de lo grande que eres alrededor de tu obra mientras estuviste acá entre nosotros y cuando fuiste a los infiernos resucitaste de entre los muertos, te inmortalizaste, te fuiste al cielo, te quedaste entre nosotros procurando ser un verdadero sanador, ser un verdadero salvador, ser un verdadero protector, ser un verdadero defensor de tu creación como el Señor te lo mandó. Sabemos que al día de hoy, después de 2019 años, estás aquí entre nosotros. Señoras y señores, vamos entonces a saludarles y sin antes, como les digo, agradecerle al Señor por estar acá, tomando nuestros riesgos, pero sabiendo que con el manto sagrado y la poderosa sangre de Él, tanto Ariel Erazo como yo estamos blindados. Nosotros, nuestra familia, esta compañía televisora y todos los que son parte de ella, como nuestra presidenta, la abogada María Antonia Fernández de Suazo y demás, Ariel Erazo, nuestro director y productor Reinaldo Chinchilla y su familia, y de ahí en adelante toda la estructura. En el nombre de ellos y nuestro, vamos a dar inicio a una emisión más de Punto de Vista, enfocadas, sin ninguna duda, a ver cómo contribuimos a comenzar a dar luces y señales inequívocas con temas más allá de lo que es la bendita pandemia, que ya llevamos más de 30 días de estar enfocados en ella. Y hay una tendencia de los medios ya obsesiva y de muy mal gusto y asfixiante, ¿verdad? Y tóxica, de estar hablando las 24 horas sobre el tema y metiéndonos el miedo y de repente el pánico, que también esa podría ser otra causa de muerte en Honduras. Les recomendamos desmarcarse de eso y solo escuchar lo que definitivamente puede autoestimarle y llenarlo de la certeza de que Dios tiene reservado algo muy particular para su pueblo en particular, si logramos entenderle y pasar esta dura prueba que estamos sobrellevando al día de hoy. Nuestro invitado de hoy es en el formato vía contacto telefónico, porque obviamente nosotros tenemos la credencial de medio de comunicación y periodista y nos podemos mover sin ninguna restricción, cosa que le agradecemos al Estado, porque eso nos permite también disponer del tiempo y de alguna manera separarnos de nuestra familia y venir a cumplir con este deber
de apoyar a nuestro pueblo en los momentos de grandes tribulaciones y necesidades y desatinos. No sé, Ariel, tenemos listo ya al abogado Rodolfo Dumas Castillo en el otro lado del hilo telefónico, como es este formato de comparecencias telefónicas. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, ya está usted en sintonía de nuestra señal, abogado Rodolfo Dumas Castillo. Confírmenos, por favor, desde allá de su residencia. Sí, muy buenos días, don Olman. Un placer escucharle a la distancia en este encierro que nos tiene esta terrible pandemia, pero bueno, siempre acompañándolo y tener la oportunidad de platicar de diferentes temas que seguramente le interesan al auditorio de este prestigioso canal. Abogado, usted estaba en los Estados Unidos cuando se generó la noticia de que el COVID, este COVID-19 o covirus, o el virus, el coronavirus 19, porque la gente me dice, ¿qué es eso del 19? Le digo, no, el 19 justamente que fue el último día del mes de diciembre del año 2019 y por eso se marca coronavirus, y en este caso COVID-19. Usted estaba en Estados Unidos, estaba aquí en San Pedro Sula, porque lo vi allí en unas tomas de una de las principales ciudades de Estados Unidos. Cuénteme. Fíjese que no, esa toma que usted vio, esa imagen es del año pasado, pero sí en diciembre anduve por allá y ya desde esa época se escuchaba, digamos, el estallido del coronavirus en China y la creciente preocupación que había en aquella zona del mundo por lo que parecía ser una enfermedad altamente contagiosa, como efectivamente ha resultado ser. Don Olman, antes que nada le quisiera hacer un breve comentario, porque recuerdo que la última vez que estuvimos juntos ahí en el canal, frente a la cámara, yo me despedía en esa oportunidad diciéndole que para este 2020 teníamos como siempre que desear y esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Ciertamente ni usted, ni yo, ni ninguna de las personas que hoy nos escuchan pudimos habernos imaginado siquiera un escenario como el que hoy está viviendo nuestro país y el mundo entero, como una pandemia que en realidad nos tiene paralizados a nivel personal y por supuesto desde el punto de vista económico. En el caso de Honduras específicamente, pues el problema es mucho más dramático, dadas las realidades tanto económicas como del sistema o del poco sistema de salud que tenemos, que ahorita, que apenas va iniciando el crecimiento y el contagio de esta enfermedad, ya se ve limitado, ya se ve estresado a sus límites con la cantidad de pacientes que está recibiendo contagiados de este coronavirus nuevo. Entonces es una situación verdaderamente dramática que, le repito, de entrada, digamos, debe atenderse en forma prioritaria y resolverse el tema de salud para posteriormente o paralelamente preocuparnos por la crisis económica que sin ninguna duda tendrá que enfrentar el país, dadas las condiciones que ya teníamos desde antes y que con usted hemos conversado ampliamente en otros programas. También un comentario previo con el tema del coronavirus. Hay dos cosas que nos ha dejado la experiencia en el resto del mundo que parecen funcionar un poco para controlar el contagio, y uno es el distanciamiento social, que tiene que ver con esto que nos tiene ahora separados, a usted, a mí, a los televidentes, que nos tiene encerrados en casa y que tiene a un país prácticamente paralizado. Creo que la respuesta ciudadana ha sido en términos generales muy buena. Usted ve, por ejemplo, las calles de San Pedro Sula hoy están relativamente vacías. Sí inquieta un poquito el tema de aglomeración en supermercados, farmacias y bancos, pero bueno, eso tendrá que ir la ciudadanía aprendiendo, que se deben guardar las distancias, que se deben tomar las precauciones que estén a nuestro alcance para evitar un contagio mayor. El otro tema que parece que funciona en cierta medida
es el tema de las pruebas de laboratorio. Y en eso, lógicamente, Honduras está en una desventaja terrible. Se habla de que el país cuenta con apenas 3.000 o 4.000 pruebas para detectar este virus, y lógicamente en eso vamos a depender muchísimo del apoyo internacional, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de otras instituciones que nos puedan hacer llegar los kits para hacer esas pruebas en forma masiva, y con eso poder ir detectando los focos de infección que permitan de nuevo de alguna manera identificar cuáles son las zonas que requieren mayor atención y de cercos epidemiológicos más focalizados. Eso como una introducción a algo que en realidad es un drama, y que ahora ya con las últimas noticias que escuchamos del incremento en personas que están muriendo a causa de este virus, pues viene a complicar aún más la situación. ¿Cómo no, señor? Es importante establecer, bueno, con usted, cuando hemos hecho el pacto de convertirlo en uno de nuestros analistas dentro de la galería de muchos que están con nosotros y siguen con nosotros, y yo tratando de romper el cerco, no epidemiológico, sino el cerco de aislamiento a que nos ha sometido el Estado con justa razón. Pues aquí estamos conversando, ustedes desde su casa y nosotros desde acá, desde la compañía televisora. Siempre nos enfocamos a los temas de manejar con usted la parte propiamente de la relación con los aliados, la relación con las naciones amigas nuestras. En este caso, la situación se torna complejísima, tomando en cuenta que si nos vamos hacia la Unión Europea en este momento está tratando de ver cómo favorece a su entorno y a su región, en este caso, ¿verdad?, la parte de Europa. Luego, si nos vamos a los Estados Unidos, bueno, por allí apareció ayer una nota y es confirmada de que el Fondo Monetario Internacional generosamente soltó 147 millones de dólares, no nos dijo cómo los está generando, si es a largo plazo, si es una donación, si es una ofrenda de amor o no sé qué cosas más. Usted me decía, mire, don Holman, en términos generales eso es mínimo en relación a lo que necesita para que el país se mantenga y sobre todo la población sobreviva. ¿Qué aconseja un abogado que está bien interesado en darnos consejos y posibilidades de que el Estado también encuentre la ruta a seguir? Porque hemos sentido que se ha vacilado mucho en cuanto a tomar las decisiones. Le escucho, señor. Bueno, sin ninguna duda, el Estado ha dilatado de una forma, diría yo, hasta irresponsable, ciertas decisiones que debieron haberse adoptado hace muchos días. Y le voy a dar ejemplos muy sencillos dentro de un rato, pero antes de eso quiero que usted y las personas que nos escuchan hoy tengan un contexto más o menos de cuál es la situación global de esta crisis que nos viene. El mundo, actualmente todos los economistas del mundo, por lo menos los más serios, han estimado que las pérdidas económicas que va a generar esta crisis del coronavirus en la economía mundial puede rondar los 10 trillones de dólares. Es decir, se va a esfumar, se va a hacer humo prácticamente un 10% de la economía mundial debido a esta crisis. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, en el caso específico de Honduras significa varias cosas. Tenemos a nuestro principal socio comercial, que son precisamente los Estados Unidos de América. En segundo lugar, tenemos relaciones pues con países del continente americano, Europa, un poco con Asia, pero nuestro principal socio es sin duda Estados Unidos. Todas estas economías con las que tenemos relaciones van a entrar en una recesión. Ya el Fondo Monetario, al que usted hacía referencia hace poco, así lo ha determinado. Tienen ellos claros que va a haber una contracción económica mundial severa. Eso incluye, por supuesto, la reducción en la actividad económica y en la demanda de algunos productos y servicios. En el caso específico de Honduras, esos productos y servicios tienen que ver con nuestras exportaciones, que son café, banano, todos los productos tradicionales, y por supuesto
algunos productos no tradicionales que tienen que ver con vestimentas y otras cosas. Todo eso se va a reducir. Adicionalmente, en el caso específico de Estados Unidos, la recesión que ellos van a enfrentar va a impactar directamente en las remesas que nuestro país recibe de los Estados Unidos. Estamos hablando que el año pasado se recibieron 5,000 y pico de millones de dólares, y este año eso se podría haber reducido a la mitad, o quién sabe si no menos. Don Olman, para que usted se ubique, en Estados Unidos el porcentaje de desempleo hasta que llegó esta crisis era del 3.5%. Y ya las estimaciones de las autoridades federales y de los analistas económicos contemplan que ese desempleo podría pasar del 3.5 al 32% de desempleo. Eso es un desempleo masivo que no se ve en ese país desde hace décadas. Entonces, todo eso va a venir a afectar nuestra economía, que repito, es altamente dependiente de exportaciones a ese país, y los demás países con los que también tenemos relaciones comerciales también se ven afectados. Es decir, esta es una recesión mundial. Entonces, esos 140 y pico de millones que el fondo tan generosamente desembolsó ahorita para colaborar con la emergencia, para enfrentar la crisis del coronavirus, es, como dirían por ahí, cacahuatos, es una cantidad mínima con relación a lo que el país va a necesitar. Estos países en vías de desarrollo, es claro que son mucho más vulnerables al tipo de recesión global. Entonces, lo que va a requerir el país es mucho más amplio. Volviendo al tema de la dilación o del atraso que había en las decisiones, sí es condenable que el Congreso Nacional haya esperado hasta mañana para reunirse y tomar decisiones que debieron haberse tomado hace días. Vimos en cadena nacional las propuestas que presentó el Poder Ejecutivo como supuestas medidas de alivio. Mi reacción a esas propuestas es bien sencilla. Tanto el sector oficial, representado por el Poder Ejecutivo, como los representantes del sector privado que estuvieron en esa cadena nacional, siguen subestimando la magnitud y la duración de esta crisis. Están tratando esta crisis como que fuera algo pasajero, que va a durar un mes, como que si hubiera venido un huracán aquí, y están muy equivocados. Las secuelas de esta crisis van a ser probablemente de 1, 2, inclusive 3 años a nivel mundial. Entonces Honduras no está exenta de eso y debe actuar en consonancia con esos requerimientos que va a tener el país para sostener empleo y para sostener las fuentes de empleo. Bueno, es parte del comportamiento de nuestros gobernantes. Por ahí nosotros hemos insistido que el retorno al orden constitucional allá por los 80 se suponía que era que íbamos a reorientar el país en un rumbo enfocado a hacer prevalecer un régimen democrático, representativo, con autonomía e independencia de poderes y todo lo demás. En esto de que hemos reaccionado bien tarde, bueno, es que no estábamos preparados, no es que a todo el mundo lo sorprendió. Yo diría antes de irme a la pausa para que me responda algunas inquietudes. Aquí, hechos que se dieron y daños cuando el huracán Fifi en 1974 todavía están las heridas ahí sangrando de bordos, de vías de comunicación y demás que todavía no se han podido resolver. Y de ahí, imagínense, del año 74 al día de hoy. No es cierto también que lo que estamos tratando de enfrentar y sobrellevar es algo que nos ocurre y que todo era un paraíso terrenal antes del último día del mes de diciembre que se anunció esto del coronavirus. Voy a ir a una pausa, señor, manténgase en línea porque voy a querer que me comente en relación a la reacción de los grupos económicos y particularmente del sector privado en el entorno gremial. Yo al día de hoy no siento que están remando todos en la misma dirección. Hace falta cohesión, hace falta, diría yo, un comportamiento más responsable y sobre todo más adecuado y más acorde
al tamaño de la situación que estamos viviendo, que al final del día, por ejemplo, el presidente de El Salvador reúne a los empresarios y les dice, de su fortuna les voy a pedir un poquito. No es que les voy a pedir que me regalen, inviertan el 20% de lo que tienen y les voy a garantizar que sobrevivan con el 80% por el tiempo que quieran. En este orden de ideas, el presidente de El Salvador les dice, me garantizan por un trimestre los empleos de nuestra gente, estén o no desempeñando las funciones, me garantizan que la energía se va a retener, el pago que no se va a dejar de cobrar en todo caso, pero hay un periodo de gracia de 3 meses para que los que están pagando los altísimos costos de energía pues lo inviertan en comida y de ahí para allá. Todas esas medidas hace falta que por lo menos se insinúen aquí y en este caso a través de los PCM el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República ha hecho cualquier cantidad de disposiciones. Pero al final del día se reúne el Congreso mañana y no sé cuál sería la novedad que nos ofrecería, porque también hay situaciones en las que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo tienen que ir de la mano para poder avanzar. Y ya una vez metido esto en la jerga de las tendencias políticas y los comportamientos de esas bancadas de los distintos partidos, siento yo que no es mucho lo que vamos a ver en el Congreso. Espero estar equivocado. Ya regreso, señor, para que hagamos un poquito de repaso sobre el comportamiento del Estado de Honduras, sus instituciones desde la Presidencia de la República y de ahí en adelante. Ya regresamos. El abogado Rodolfo Dumas Castillo regresa con nosotros después de la pausa comercial. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Prevengamos el coronavirus. Lava tus manos y la de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripe, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete la boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios muy ventilados. Evita saludar de beso. Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM y RTV, la nueva imagen. Kingdom Editorial es una empresa dedicada a la elaboración de material educativo para todas las edades, presentando una nueva propuesta educativa muy alternativa en textos escolares en todos los niveles y en las materias básicas de nuestro país y al alcance de todos. Cada uno de los textos de Kingdom Editorial está dotado de un sinnúmero de herramientas innovadoras, de alto rendimiento y evaluadas por normas internacionales, basadas en la malla curricular nacional con sus reformas educativas. Kingdom Editorial pone a su disposición las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Español, todas de 1º a 9º grado. Nuestros libros poseen herramientas importantes para el aprendizaje ideal como áreas de trabajo, proyectos, contenidos didácticos, áreas de recortes, cuentos, evaluaciones y diplomas de finalización. Le invitamos a vivir esta nueva experiencia en Educación Nacional y nos comprometemos con cada uno de ustedes a llenar las expectativas en las respectivas áreas de aprendizaje. Kingdom Editorial, aportando en la educación nacional. Hacemos la diferencia. Bueno, señoras y señores, volvemos con el abogado Dumas Castillo desde la residencia, de su residencia aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Es un muchacho que
en alguna medida junto a su padre hacíamos algunas cosas parecidas y él estaba en el entrenamiento para darle seguimiento a las inquietudes que su padre Rodolfo Dumas Castillo en su momento, pues Dumas Rodríguez, perdón, Edgardo Dumas Rodríguez, trataba en aquel tiempo cuando estábamos en Vica Televisión y hacíamos opiniones y posiciones. Y allí este no es el momento, pero igual vale la pena. Él decía, señores y señores, aquí el reto está dado desde antes de llegar a la crisis del 2009. El reto está dado, autoritarismo versus democracia, y de ahí para arriba. Pero en este momento, abogado Dumas Castillo le dejaba en el tintero ahí, el coronavirus tiene valores agregados que no son tragedia, que no son crisis, que no son muerte. La posibilidad de que fundamentados y justificados en este momento tan trascendental, ya no de una pandemia ni de una epidemia, sino de la existencia del Estado de Honduras como Estado, si no se actúa responsablemente con los liderazgos actuales en todos los sectores, no solo el presidente de la República, todos los liderazgos, en particular los grupos económicos y las instituciones que de alguna manera han venido usufructuando el proceso de manejar esta nación, pues como una cuestión particular para unos, con un proceso de exclusión y de desigualdad social que en este momento creo que tenemos la oportunidad de ver si lo podemos replantear y encauzarlo por la ruta que usted permanentemente y muchos de los que analizan aquí con nosotros han venido planteando, pero no se ha escuchado. Tiene la palabra, abogado, allá desde su casa. Bueno, sí, yo coincido con usted que no podemos ser, digamos, pesimistas, fatalistas con la crisis que estamos enfrentando. Esta no es una crisis única, tal vez sí es un tipo de crisis distinta, pero ya han existido en el pasado y la humanidad tiene una forma de superarlas con el tiempo. Inclusive a veces de retornar más fuerte, más dinámica, más justa, más equitativa, como usted bien señala. Esa sería la esperanza. El problema en el caso específico de Honduras es que no se ven indicios de eso. Es decir, yo le comentaba antes de los anuncios que efectivamente había una tardancia inexcusable en tomar decisiones. ¿Y por qué es importante, don Olman, que las decisiones sean no solo las correctas, sino que se tomen con la rapidez que la emergencia merita? Y es porque precisamente lo que queremos es que el daño no vaya a ser un daño irreparable. Mira, usted tiene ahorita empresas pequeñas, medianas y grandes que están sufriendo una angustia terrible. Es una angustia terrible por dos cosas muy sencillas. Uno, tienen 10 días o más de no operar, de no generar ventas, de no generar ingresos, de no generar ningún tipo de beneficio, de tener a sus trabajadores encerrados y sin embargo ayer vencía ya una quincena, muchas de las cuales no fueron pagadas, y no porque los patronos sean malvados, de mal corazón, o no quieran, en algunos casos sencillamente porque no hay ingresos, no tenían la disponibilidad de recursos para pagarlos. Y eso con el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta que nos faltan 2 semanas y muy posiblemente más en este paro, la situación se vuelve más dramática y esa angustia se ve aumentada cuando el empresario, pequeño, mediano o grande, tiene en cuenta que ahorita, ya hoy, recibió facturas de luz, agua, teléfono, impuestos, esto, el otro, proveedores, bancos, etcétera, que también tendrá que afrontar a corto plazo y sin ninguna certidumbre de cuándo va a reiniciar la actividad normal. Inclusive en algunas industrias esta actividad normal no va a volver nunca, por lo que le exponía al inicio del programa en cuanto a la recesión mundial. Entonces las decisiones tienen que ser no solo las correctas, sino que tienen que ser rápidas. No es posible que a estas alturas toda la ciudadanía esté angustiada con el tema de que si va a tener que pagar todos esos servicios públicos que ya le mencioné o no. Entonces eso sería una decisión en ese sentido, vendría a aliviar muchísimo la angustia que sienten sobre todo los empresarios.
¿Y por qué es importante eso? Muy sencillo, Norman. Usted escuchó a finales de la semana pasada que algunas empresas estaban ya solicitando suspensión de los contratos de trabajo para sus empleados. Algunas empresas inclusive ya están terminando contratos de trabajo. Entonces lo están haciendo probablemente por esa angustia que le acabo de describir, por esa incertidumbre que sienten de que no saben cuál es el futuro financiero de sus empresas, y como mecanismo de protección. No le digo que sea lo ideal, no le digo que sea tal vez lo más justo, pero son mecanismos que el empresario, y repito, son pequeños, medianos y grandes, aquí no queda nadie excluido, que han tenido que tomar esas decisiones dolorosas ante la falta de acción y decisión del mismo Estado. Ahora, en cuanto a las medidas que se propusieron, algunas están muy buenas. Yo creo que el prorrogar los plazos de pago de ciertos impuestos, algunos descuentos que se están ofreciendo en otros impuestos, todo eso está muy bien, pero sigo sintiendo que se está tratando el tema muy a corto plazo. Esto va a ser un proceso larguísimo, le repito, todos los análisis yo se los puedo compartir con todo gusto, de JP Morgan, del mismo Fondo Monetario, de una cantidad de instituciones que han hecho los análisis del impacto económico que va a tener esta crisis en el mundo, en Latinoamérica y en Honduras, y todos sugieren más o menos un paquete de alivio en términos similares. El Colegio Hondureño de Economistas, por ejemplo, capítulo noroccidental, mandó una propuesta. Muchas de esas ideas que se plantearon ahí no están siendo tomadas en cuenta en el paquete que presentó el Poder Ejecutivo antenoche en una cadena nacional. Similarmente, COEP y la Cámara de Comercio han hecho sus propias propuestas con algunas medidas que podrían venir a aliviar un poquito esa angustia y garantizar el mantenimiento de los empleos. El país, si quiere volverse a levantar fuerte, dinámico y superar la crisis económica, ciertamente tiene que por lo menos conservar las fuentes de empleo que tenía previo a esta crisis. Y si esas decisiones no llegan pronto, eso va a ser cada día más difícil. Cada hora que pasa hay más empresas tomando esas dolorosas decisiones a las que he hecho referencia anteriormente, y que, repito, no es porque sean malvados, no es porque no tengan corazón, como dramáticamente le quiso presentar el presidente en Palma Nacional, sino que sencillamente en algunos casos no tienen los recursos para enfrentar esa vida. Bueno, es importante esto, fíjese bien, por ejemplo, las empresas que tienen cualquier cantidad de exoneraciones desde hace 25 años, lo primero que están queriendo es aprovechar para presentar suspensión de los contratos de trabajo, porque están facultados conforme ese tratamiento que tienen separado de lo que es el Código del Trabajo y la Constitución de la República. Ahora, esta cosa de decirle a los empresarios, Rodolfo Dumas Castillo, que por favor mantenga la fuente laboral de 100, de 200, de 500 empleados con un incentivo, con un alivio, de decirle que le van a generar una prórroga para que presente la declaración, porque como está planteado en este momento, usted si al día siguiente no presenta la declaración de impuestos, al día siguiente tiene una multa confiscatoria y no sé qué cosas más. Perdóneme, hay que enfocarnos entonces a ver realmente si los alivios que se están dando es evitar multas y recargos. El otro tema es que el Estado, a través de la cuestión fiscal, puede hacer todo eso, pero a la banca, a los bancos, a las financieras, a estas empresas, son empresas que son privadas, y de alguna manera no es con un PCM que se le va a mandar a hacer las cosas. No, correcto. Y tiene que ir por el Congreso, y el Congreso no sé si va a hacer lo mismo o qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a anarquizar el país en ese sentido. Correcto. Y yo creo que también lo que le dije, que el gobierno en sí, el sector oficial, está subestimando la magnitud y la duración de esta crisis, le aplica también a la banca, porque la banca lo que ha hecho ahorita, o por lo menos lo que ha ofrecido, son algunos beneficios, si se le pueden llamar así, a corto plazo. Todos son a 2-3 meses y únicamente dilatando ciertas obligaciones, pero lo que no quiere reconocer la banca es que una enorme cantidad de usuarios financieros
sencillamente después de pasar esta crisis no van a tener forma de hacer frente o de cumplir con esas obligaciones que en un momento en que la economía funcionaba normalmente adquirieron, y que posiblemente si hubiera seguido la economía funcionando en condiciones normales hubieran podido pagar, pero que ahora, dada la crisis, no la podrán enfrentar. Entonces esas son, digamos, los llamados de atención que estamos tratando de hacer tanto a la banca, tanto a las financieras como al sector privado, para que entiendan la magnitud de esta crisis y tomen decisiones acordes a eso. Entonces esa percepción que tengo de que se está subestimando la crisis aplica a ambos, tanto al sector público como al sector privado. Bueno, es lo que estábamos planteando, pues. Entonces mañana el Congreso de alguna medida podría retomar toda esta parte del, bueno, si aquí un PCM le dan 4.000 millones a las Fuerzas Armadas, transferencia de esto, transferencia de lo otro, a puros PCM. Entonces el problema es... con usted, ¿sí? hemos tratado, hemos conversado en no un programa, sino que muchísimos programas ampliamente sobre el tema de la transparencia en la República de Honduras. Y ese es un tema que ahorita que estamos en medio de esta emergencia será un poco difícil, enmendar, porque precisamente la crisis no lo permite, pero que lógicamente la crisis nos va a dar una nueva oportunidad para tratar de remediar esa situación que lo único que contribuye es a la corrupción. Y lo otro, sí, lo otro, sí, le escucho. Última ley de secretos que permite ocultar información, el manejo inclusive de la información sobre este tema de salud ha sido muy mal manejado por el Estado, y esas son las cosas que tenemos que remediar a futuro, porque lógicamente mientras no haya transparencia en el manejo de los recursos públicos y la veeduría o el control se le esté cediendo a organizaciones particulares afines al gobierno, difícilmente las cuestiones van a funcionar bien. Tenemos que recuperar, por otra parte, la institucionalidad, porque si la veeduría se la vamos a dar a los CONACs y a las iglesias, entonces cerremos el Tribunal Superior de Cuentas, porque no está cumpliendo con ninguna función. Y la estructura judicial, penal, fiscal para deducirle responsabilidades, como les dijo ese señor Nayib Bukele a los funcionarios. Miren, estamos en una situación bien complicada. Aquí están los lineamientos, esto es lo que les estoy poniendo en su escritorio de dinero para que manejen esto. Si yo descubro que alguien de ustedes se lo roba, yo mismo voy a encargar de meterlos presos. Les digo él así, ¿verdad? Cosas que llaman la atención. Pero ahora, volviendo al tema nuestro, ya no es la reformulación de la parte económica, ya no es la reformulación de cómo manejamos salud, ya no es la reformulación de cómo manejamos educación, ya no es la reformulación cómo manejamos la parte del interés social, ya no es la reformulación de cómo manejamos la cuestión del interés político. El momento está dado para hacer realmente un replanteamiento alrededor de todo esto. De otra manera, no sé qué va a ocurrir. Creo que me voy a ir a una última pausa y luego venimos con el segmento de cierre, abogado. En el ir y venir de las comerciales le voy a enviar las inquietudes que tengo para que las pueda desarrollar al final. Bueno. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Prevengamos el coronavirus. Lava tus manos y la de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripe, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete la boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios muy ventilados. Evita saludar de beso.
Recuerda, la mejor prevención está en tus manos. Este es un mensaje de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio USEM y RTV, la nueva imagen. Soy lo que decido ser. Soy quien se esfuerza día a día para alcanzar mis sueños. Soy Actitud USEM. Soy USEM, la Universidad de Honduras, donde educarse es cuestión de actitud. Estudia en USEM, técnico en producción en televisión, y comienza a construir tu futuro éxito. USEM, matrícula abierta. Bueno, abogado, yo encantado de reintegrarlo y ya me imaginaba yo que esto nos llevara a un trimestre o a un semestre de estar en un aislamiento bajo el término de casa por cárcel, porque eso está legislado, ¿verdad? Que los de la tercera edad pues tenemos que hacer penalizaciones de casa por cárcel, o eso ya está derogado en el nuevo Código Procesal Penal. Bueno, yo creo que ahorita las personas de la tercera edad y sobre todo aquellas personas que tienen comprometida su salud por otros asuntos, tienen que tener un cuidado adicional de quedarse en casa. Tienen una motivación adicional porque pues son los grupos más vulnerables y más expuestos a los efectos más letales de esta enfermedad. Entonces yo creo que lo ideal y lo más razonable es que pues, permanezcan alejados de cualquier contacto con el exterior por lo menos unos días más. Estos virus a veces, don Olman, sí, se comportan de una forma errática y de repente nosotros también somos bien pesimistas y el virus pronto desaparece. El detalle es que el comportamiento en todo el mundo no ha sido así, se mantiene más bien elevando los niveles de contagio. Entonces lo correcto es que la ciudadanía se proteja, se cuide, se mantenga en casa hasta que esos niveles de contagio logren por lo menos nivelarse y eventualmente. Bueno, el presidente creo que se dio cuenta recientemente de la importancia que tienen los 298 alcaldes que están en el territorio nacional y ha hecho anuncios de generarles transferencias de las que por ley, desde allá por el año 1992, 94, que estábamos por allá nosotros, pasamos la ley de municipalidades y eso implicaba la descentralización de las municipalidades. El proceso de descentralización de las municipalidades se origina con esa ley de municipalidades. El problema es que en Honduras estamos acostumbrados a poner el coche adelante y los caballos atrás. De los 298 municipios que tienen que acogerse a esa ley hace más de 25 años, creo que ni el 25% pueden cumplir con los estándares, las obligaciones y las atribuciones que en esa ley se les facultan. Entonces, aquí hay que hacer, no es reinventar el Estado, cómo reformular todo esto y ponerlo en una sola dirección. Le decía yo que el alcalde de Nueva York se le paró al presidente Donald Trump porque pretendía desmontar Nueva York y separarlo del territorio. Y el alcalde se paró y le dijo que eso no lo podía hacer y no lo pudo hacer. Entonces aquí, ¿en qué momento podemos integrar 298 alcaldes que tienen beneficios del Estado porque hay una ley de transferencias del 5%, dependiendo el volumen poblacional de cada municipio, pero eso aparentemente se ha venido haciendo, pero no se le ha dado el destino que corresponde para el crecimiento y el fortalecimiento del municipalismo. Entonces no podemos seguir con estos regímenes presidencialistas unicamerales y los pobres alcaldes solo soportando el peso de la población y de los electores porque son los que se quedan ahí en la comunidad. ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, mire, ya que usted anda buscando, digamos, el lado positivo de esta crisis, yo creo que ese que usted menciona ahorita es uno de ellos. Cómo el Estado se va a volver un Estado más dinámico, más moderno, un facilitador de los negocios y no un estorbo para nosotros. Correcto. La idea de la descentralización, que por supuesto no es nada nuevo, en lo particular yo creo muchísimo en ella. Creo que la descentralización no tiene que abarcar solo el tema municipal,
sino que también algunas decisiones que el gobierno a nivel central ha tenido concentradas allá en Tegucigalpa y que debe delegar, pero con todas las facultades y con toda la amplitud que sea posible, a zonas como La Ceiba, Cantón-Tula, que son zonas productivas y que merecen una atención especial para resolver y dinamizar la economía. No es posible, Wolfgang, que después de esta crisis que va a demoler la economía nacional, el país siga con una burocracia ineficaz, inefectiva, inoperante, una burocracia donde usted para sacar un permiso de construcción o un permiso de operación se puede tardar un año, una burocracia donde las licencias ambientales tardan meses. Esta burocracia la tenemos que ir eliminando. ¿Y cómo la vamos a eliminar? Muy sencillo, es quitando una cantidad de regulaciones que son totalmente innecesarias en el país y modernizando los procesos con el gobierno electrónico. Ya hay varias iniciativas y efectivamente este gobierno ha mejorado un poco en eso para que las gestiones y los trámites puedan hacerse de forma electrónica sin necesidad de desplazar las oficinas. Y este virus ha venido a reforzar la necesidad de ese tipo de trámites o de modernización en el sector público. Ya en el Poder Judicial, por ejemplo, se estaba contemplando antes de la crisis, y habrá que ver si después de la crisis ya están los recursos necesarios, la posibilidad de llevar los juicios en forma electrónica, es decir, que las diferentes partes en los procesos deben remitir sus escritos, sus peticiones, sus recursos, etcétera, en forma electrónica y así dinamizar también la aplicación de justicia que pues en algunas cosas han mejorado, pero que ciertamente nos falta muchísimo por hacer. Entonces creo que es una oportunidad valiosa que va a tener el país una vez que seguir mejorando en estos temas, modernizándose, volviéndose más dinámica y así en algún momento convertirse en un país atractivo a la inversión, porque cuando usted tiene una administración pública dinámica que sirve como facilitador de los negocios y no como estorbo, entonces logra traer inversión. Pero mientras tengamos esta burocracia lenta, dormida, va a ser muy difícil levantar la economía, y eso también, como ustedes lo hemos conversado en estos programas muy ampliamente, lastimosamente los cambios no dan. Tal vez con esta nueva crisis la ciudadanía, la clase política, la clase empresarial toma la suficiente conciencia de la necesidad de implementar esos cambios y efectivamente pues, se dan en el marco de lógicamente lo que tiene que hacer el Poder Legislativo y por otra parte las municipalidades y el Poder Ejecutivo. Bueno, podemos exigirle al sector privado, porque el sector privado desde siempre, ahí están hablando de un plan Marshall, que quiero que me explique un poquito eso, aplicar un plan Marshall en Honduras, que no sé en qué términos y bajo qué consideraciones se podría hacer, que son los que después de la Segunda Guerra creo que reanimaron y sacaron a flote Europa y todos los países que participaron de esa guerra. Creo que estamos excediéndonos en ese tipo de ilusionismos, pero hay un tema que me llama poderosamente la atención. En aquellos tiempos que nosotros calificamos como país altamente endeudado, se consiguió a través de ese señor que lo quieren linchar cuando aparece por ahí, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, encabezó la lucha y consiguió que Honduras fuera favorecido con una condonación absoluta de $5,000 millones de la deuda en aquel tiempo. Por ahí apareció algo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están insinuando que habría que revisar cómo andan estos países, si se pueden de alguna manera calificar el impago, no sé cómo le llaman, y generar una posibilidad de condonación de deudas. ¿Cree usted que Honduras podría ser, cuando está más bien penalizada en una serie de instancias en donde el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás generan, y los mismos Estados Unidos, ese tipo de beneficios? Honduras está lista para eso si en algún momento nos vamos de la emergencia a la catástrofe como económica y demás, como lo está planteando en este momento Chile? Bueno, como le decía al inicio del programa, está claro en todos los análisis que han hecho tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todas las instituciones multilaterales de crédito, instituciones privadas,
los estudios que han hecho JP Morgan, McKinsey y una cantidad de organizaciones serias, que estos países en vías de desarrollo, sobre todo los más pobres del continente americano, no podrán superar esta crisis si no es con un apoyo efectivo de parte de todas esas organizaciones con las cuales nosotros en particular tenemos algunas deudas, y que lo más sensato va a ser no solo eliminar esas deudas, no solo condonarlas, sino que inyectar recursos adicionales frescos para poder levantar la economía, que, como le repito, va a quedar prácticamente en las ruinas después de que esta crisis termine, entendiendo que la crisis no es de un mes, no es de 2 meses, sino que probablemente va a ser de 1 o 2 años. Entonces, eso creo que es una posibilidad. Una idea que se ha planteado por varios economistas en el país. Creo que la licenciada Gabriela Núñez, Edwin Bach, varios economistas, Hugo Novetino, han planteado esta posibilidad. Creo que inclusive el sector público ya se hizo algunas gestiones en ese sentido, y me parece que eso va a ser un paso indispensable. Lógicamente, ahorita estamos, como le repito, apenas iniciando esta crisis, estamos al principio de la crisis, y ustedes saben que esos son procesos largos que conllevan una serie de requisitos, una serie de trámites que hay que hacer. Claro. Pero sí es una posibilidad real que se dé tanto la condonación como la inyección de recursos frescos, porque de otra manera estas economías en vía de desarrollo no podrán enfrentar la crisis tanto económica como humanitaria con que vamos a terminar. La condonación de esos 5.000 millones que dijo el presidente Maduro, le dejo la mesa servida al gobernante que sigue, no quiero mencionar nombres ni apellidos porque el pueblo sabe, no los mantendrá en la central de riesgos eso, porque ese excedente que se suponía se iba a invertir en buscar la reducción de la pobreza, como que más bien la multiplicó, porque los únicos que resolvieron su problema de pobreza fueron los que manejaron esa condonación, ¿no? Abogado. Sí, bueno, pero ya a estas alturas, si da la magnitud de esta nueva crisis, creo que esas consideraciones serán, digamos, obviadas, serán ignoradas en este momento, porque esto ciertamente es una cosa mucho más grande, mucho más complicada, y que, repito, va a afectar a países y a zonas enteras del mundo que se van a ver sumidas en un problema terrible por una recesión global. Claro. Entonces, no va a haber otra forma. Ya todos los análisis que se han hecho, pretender creer que Honduras por sí sola y con 147 millones de dólares va a salir de la crisis sería un poco ingenuo. Repito, la magnitud es terrible, y ciertamente estas dos posibilidades, tanto la condonación de la deuda como la inyección de recursos frescos, va a ser necesaria. Además, nuestro particular amigo, porque dicen que con los norteamericanos es favorable tenerlos, aunque no sea cierto, de amigos, porque es peor tenerlos de enemigos. Don Donald Trump no tiene mucho cariño ni respeto por nosotros, porque nos ha acusado de que no nos suelta plata justamente porque no la usamos para lo que la pedimos. Está complicada la situación, creo que hay que replantear todo eso, abogado. No, claro, está complicado, pero repito, es una crisis que tiene matices muy particulares, una cuestión que el mundo nunca había vivido. Usted contaba, por ejemplo, lo del Pipí, lo del Mitch, esos eran, digamos, fenómenos naturales que sí devastaron el país, por lo menos la infraestructura, pero era una cosa pasajera, era una tormenta que vino, duró una semana, se fue, y claro, quedaron las secuelas en infraestructura que tuvo que reconstruirse en aquel momento, pero esta es una cosa con una duración mucho más prolongada, mucho más difícil de determinar cuándo va a terminar. Entonces atenderla va a ser mucho más compleja, no va a ser una cosa rápida, y hacerle llegar, digamos, a los sectores más desfavorecidos la ayuda que van a necesitar va a ser un tema complejo. Interés humano. Inició, por ejemplo, el gobierno ahorita repartiendo 800.000 raciones. Sí, raciones con las Fuerzas Armadas, y era evidente desde el inicio que ese mecanismo no iba a funcionar sencillamente porque no tienen la logística, no tienen la capacidad de distribuir en forma oportuna a todo el país lo que necesita. Entonces, la decisión de descentralizar a través de las alcaldías esa ayuda, pues es una decisión correcta. Y mírese los dos segmentos que va dirigido, los más pobres, somos la mayoría. No, claro. Yo sería beneficiario de esa bolsa. Y luego los desempleados, dicen que de los 2,5 millones que habían de enero, ahora marzo, incrementó en 500,000 más, o sea, son 3 millones de desempleados. Entonces habría que enfocar
ese tipo de asistencia humanitaria a los que de repente no sé cuánto tiempo hace que no tienen cómo llevar comida a su casa. Es lo que usted está planteando. Esto no es una broma, pues hay que plantearlo con seriedad y con responsabilidad. Y el sector privado y los grupos económicos tienen que darse cuenta que de alguna manera tienen que retribuir, no regalar, sino reinvertir y que el Estado pueda en alguna manera reembolsar. Esa es la única salida que yo veo. De otra no salimos. Absolutamente correcto, pero recuerde usted que el mayor generador, digamos, de ingresos en el país es más bien el sector informal de la economía. Entonces, ¿cómo le va usted a ayudar a ese sector informal? Es importante también. Y ahí es donde la inyección de recursos frescos para préstamos en términos concesionales, subsidios, etcétera, va a ser trascendental que le lleguen a estos sectores informales de la economía que representan más o menos 2 millones de personas. Claro. Que están ahora en una situación muy compleja, los que el presidente se refiere, los que viven el día a día. Claro. ¿Aconsejaría usted, abogado, perdona que ya estamos por terminar, aconsejaría usted que el presidente de la República de alguna manera convoque? Porque aquí hay gente talentosa, aquí hay abogados, aquí hay doctores, aquí hay economistas, y monte un gabinete paralelo, diría yo, porque el gabinete ministerial no puede estar absolutamente manejando la cuestión de la salud y el coronavirus. Pues, ¿qué tal si esto prevalece todo el año? Pues nos vamos a morir, o nos morimos del coronavirus o nos morimos de hambre, así de sencillo. Eso que usted propone ya se le ha hecho llegar al gobierno, sobre todo al Poder Ejecutivo, varias propuestas para integrar comités de apoyo, o como se le quiera llamar, de personas talentosas en el país, que hay muchísimas, claro, personas talentosas que podrían aportar a los diferentes sectores para mejorar la situación. Lastimosamente pareciera, y uno tiene que leer a veces entre líneas, por ejemplo con la cadena nacional que hubo anoche, que fue verdaderamente penosa. Entonces uno ve ese tipo de espectáculos y le entra la duda, ¿será que eso es lo que quieren o andan en otra cosa? Entonces lo ideal sería eso, que el gobierno incorporara a los mejores talentos del país, a las diferentes áreas, a los diferentes sectores, para generar propuestas, porque le repito, aquí no es de echarse a llorar y ya fracasamos, no, es de levantar el país, pero para levantar el país tenemos que volverlo un país moderno, dinámico, atractivo a la inversión, que pueda generar empleos y sacar a todas estas personas que actualmente enfrentan una situación dramática de la pobreza. Pero ustedes, los abogados, cuando tratan de definir y establecer algo sobre algo o alguien, dicen, vamos a dar el beneficio de la duda razonable. Fíjese que en este caso el Estado no deja la duda razonable porque el veedor, el impoluto, el absolutista, el hombre que vino de algún otro planeta, un tal Omar Rivera, ese es el que está fiscalizando por disposición del Estado si el Estado está actuando con honradez o está actuando en el marco de la corrupción. Yo solo veo un contrasentido. Es mejor entregarle las credenciales entonces a Omar Rivera que gobierne y que el presidente y su gabinete se vaya para la casa porque no son confiables, ¿sí o no? No veo ningún problema en que Omar Rivera o cualquier otra persona quiera hacer un esfuerzo por prestar, digamos, colaboración, ya sea para la seguridad social o cualquier otra. El problema de esto es que perdemos la institucionalidad y, como le decía en un segmento anterior, entonces ¿para qué tenemos el Tribunal Superior de Cuentas? Y ese es el que tiene la facultad constitucional de revisar el uso de los recursos públicos. Si no están cumpliendo con esa función, entonces cerremos el Tribunal de Cuentas y nos ahorramos toda esa plata. Claro. Vamos a los más pobres del mundo. Y hay hojas de vida, como usted decía, extraordinarias de funcionarios que están allí y de gente del sector privado que estarían con muchas ganas de apoyar y de integrarse a un equipo paralelo a la estructura de gobierno como le planteaba, porque está también clarito que en la estructura que actualmente acompaña al gobernante no se ve por dónde. Abogado, muchísimas gracias, por haberme acompañado y quedamos allí. Lo que sí quisiera en los 30 segundos que me quedan es que me ayuden en la próxima. Hay que aconsejar a los grupos económicos. Ellos no quieren reconocerlo públicamente, pero están increíblemente fraccionados por intereses de grupo y de negocios. Eso no puede ocurrir en este momento, porque aquí solo hay dos formas de hacernos sentir: o estamos del lado de los buenos o reconocemos que estamos con los malos, y las posiciones mediatizadas ya no caben. O estamos del lado de Honduras o estamos en contra de Honduras.
Que le vaya muy bien, señor, se me cuida. Muchas gracias a usted y de nuevo deseando todo lo mejor para el pueblo hondureño, que se mantenga en casa, que se mantengan seguros, que pues la protección de Dios llegue a todos y logremos superar esta crisis. Estoy seguro que así será, nos llevará mucho tiempo, pero Honduras es un pueblo fuerte. Claro. Vamos a salir adelante. ¿Cómo no? Albrechtsen dijo, no existe una noche tan tenebrosa como para que el día siguiente no vuelva a salir el sol. Y las grandes crisis solo nos deben servir para demostrarnos desde los orígenes de la humanidad que hemos sido superiores a ellas. De lo contrario, no estaríamos aquí. A nombre de la presidencia de RTV, la abogada María Antonia Fernández de Suazo, Reinaldo Chinchilla, nuestro director productor, y Ariel Erazo, que es el 11 puestos allá en controles. Nos vemos pronto, ya saben, volvemos para seguir conversando de no solo de la crisis ni de la tragedia, sino de las alternativas de que el país sigue vivo y que vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Dios bendiga a Honduras, a usted y a su familia. Manténgase en casa porque en casa nada le pasa. Hasta luego.